Hola a todos, les saluda el profesor Carlos Cerrón Poma, responsable del área de matemática de nuestro colegio, Basilio Auqui Huaytaya. El día de hoy vamos a tocar temas relacionados a la estadística. Bueno, vamos a ver, ¿no? La estadística se clasifica en dos subáreas, por decir. La primera es la estadística descriptiva y la otra es la estadística inferencial. Primero vamos a ver la estadística descriptiva. Se encarga de recolectar datos, ¿ya? También se encarga de clasificar, de presentar, de describir y de simplificar los datos. ¿Ok? Mediante las medidas de tendencia central. ¿Y quiénes son las medidas de tendencia central? Ahí están pues la mediana, la media, la moda. ¿Ya? De eso se trata la estadística descriptiva. Ahora, por este lado tenemos la estadística inferencial. ¿Qué es la estadística inferencial? La estadística inferencial proporciona la teoría necesaria para estimar las leyes de una población, partiendo de los resultados o conclusiones del análisis de una muestra. ¿Ok? Vamos a ver específicamente a qué se refiere la población. Fíjate, la población es la totalidad de elementos de un conjunto estudiado. ¿Qué quiere decir la totalidad? La población, por ejemplo, todos los pobladores de Selva de Oro. Eso sería el total, esa es la población. ¿Okay? O todos los pobladores de Perú, 100%, eso es la población. Otro ejemplo, todos los alumnos del Colegio Basilio Auqui, esa es la población. O otro ejemplo, todos los alumnos del cuarto año de secundaria de nuestro colegio. ¿Okay? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de población, a la totalidad. Pero mientras que si hablamos de muestra, muestra, dice, es una parte de la población. Fíjate, es una parte, una porción. Hagamos un ejemplo. Los alumnos del primer año de secundaria del colegio Basilio Auqui Huaytaya. Fíjate, estoy hablando, la población sería el colegio, todo el colegio, y la muestra sería los alumnos del primer año. Es una parte. Otro. Todos los pobladores de Selva de Oro, no, todos los pobladores de Selva de Oro con respecto a la población de la provincia de Satipo. La población sería todo Satipo. Y la muestra sería solamente las personas de Selva de Oro. Fíjate. Otra muestra, podríamos decir, 5 alumnos del segundo año de secundaria. Esos 5 serían la muestra y la población sería todos los alumnos del segundo año. ¿Ve? Eso, entonces espero que lo estén entendiendo. La población se refiere a la totalidad y la muestra se refiere a una partecita de la población. Entonces pasemos ahora a hablar sobre las variables estadísticas. En esta parte me voy a detener un poco más al detalle para que puedas entender, porque en torno a esto gira pues todo el estudio de la estadística, ¿ya? Específicamente la estadística inferencial, que por esta semana en el programa Aprendo en Casa está viniendo pues todos estos temas relacionados a la estadística. A ver, variables estadísticas. Primero, para hablar de variables estadísticas debemos entender qué es una variable. ¿Ya? Dice, la variable, dice, es la característica de la población. Antes te hablaba de población. ¿A qué se refiere la población?
Entonces dice, la variable es la característica de una población. Observa. Entonces, ¿qué características tendría una población? Esas son las variables. ¿Ya? Pueden ser, dice, el peso, la estatura, el sexo, la demanda de un producto, la sintonía de un programa de TV o de radio. A ver, voy a detallarte con otros ejemplos más. Si yo en este momento te digo, mencióname las características de Selva de Oro, las características que estás observando, probablemente tú me digas, Selva de Oro tiene una cantidad de población. En Selva de Oro, las personas, la estatura de las personas de Selva de Oro son altos, bajos. En Selva de Oro les gusta ver el programa o los programas de novelas. Esa es otra característica. Selva de Oro tiene tantos ríos. En Selva de Oro produce diversos productos agrícolas. Cacao, ajonjolí, etcétera. Son características. Esas son las variables. La mayoría de las personas de Selva de Oro son empáticos. La mayoría de las personas en Selva de Oro tienen ojos verdes, ojos azules, pardos, etc. Estoy mencionando las características. Esas características son las variables. Quiero que entiendas bien eso. ¿Eh? La mayoría de las personas en Selva de Oro son gordos, son flacos, tienen un peso promedio. ¿Eh? Entonces, hay que observar esas características. Por ejemplo, ahora veamos en una persona. Mencióname las características de tu mejor amigo o de tu mejor amiga. Mi amiga es gorda, flaca, es alta, baja, tiene color, el color de cabello es rubio. Esas son las características. Esas características son las variables. ¿De acuerdo? Entonces, si yo puedo observar los rasgos, las cualidades de una población o de una persona, esos rasgos, esas cualidades, esas características son las variables. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, estas variables se clasifican en dos. ¿Y cuáles son esas? Vendrían a ser variables cualitativas y también variables cuantitativas. Quiero que recuerdes esto, esta parte. Fíjate, cuando yo hablo de variables cualitativas, estas variables no son numéricas. Recuerda bien, estas variables cualitativas no son numéricas, mientras que las variables cuantitativas son numéricas. O sea, se pueden mencionar, enunciar con números, mientras que estas cualitativas no se pueden enunciar ni mencionar con números. Las cualitativas se están, vamos a ver ahora, a explicar con mayor detalle las cualitativas. Dice, estas variables además se clasifican en otros dos. Variables cualitativas nominales y variables cualitativas ordinales. ¿De acuerdo? A ver, las cualitativas generalmente se ven a las cualidades. A las cualidades. ¿Ya? Por ejemplo, mencióname las cualidades de tu mejor amigo o de tu mejor amiga. Mi mejor amiga es empática. Mi mejor amiga es su condición, su apariencia. Es fea, es bonita o es bonito. ¿Tú puedes eso medir con número? ¿Cuánto de bonito es? ¿Cuánto de fea es o feo? ¿Ve? Otra cualidad, sus colores de ojo. El color de ojo, otra cualidad. Color de ojo de tu mejor amigo, de tu mejor amiga. Es azul, es verde. Tú no puedes mencionar esto con números. Ahí quiero que entiendas eso. Otras cualidades, por ejemplo, hablemos de la población de Selva de Oro, sus cualidades. Los grados de estudio
en los centros educativos de Selva de Oro. Los grados de estudio, por ejemplo. Los grados de estudio serían primer grado, segundo grado, tercer grado. Fíjate, del primer grado yo no me podría pasar al quinto grado. Y ahí hay un orden. Por eso que en esto se va a mencionar o se va a clasificar estas variables cualitativas en otras dos. Hablemos ahora de cualitativas nominales, ¿ya? En las nominales, simplemente nomino y punto, no necesita un orden. En este caso podríamos ver, como está mencionado acá el ejemplo, la variable estado civil. ¿Ya? El estado civil puede adoptar las categorías de ser soltero, casado, viudo, divorciado, ¿no? Yo no necesito, yo podría ser viudo, o yo podría casarme, podría ser soltero, etcétera. No necesita ahí un orden, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, por eso son nominales. Otros ejemplos de variables cualitativas nominales podrían ser el color de cabello, también podría ser el color de ojo, etcétera, etcétera. Y ahora veamos de las variables cualitativas ordinales. Estas variables sí necesitan de un orden. No son numéricas, pero sí necesitan un orden. ¿De acuerdo? Algunos ejemplos podría ser, por ejemplo, el orden, aquí dice el orden de llegada de una maratón. Hay una competencia, una carrera, entonces ahí va a haber un primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, cuarto puesto. Entonces ahí hay un orden. Estos son variables cualitativas, pero de forma ordinal. Otros ejemplos podrían ser los pisos de una casa. Primer piso, segundo piso, tercer piso. ¿Ok? Otro ejemplo podrían ser las etapas de la vida. Ejemplo, las etapas de la vida. La niñez, la pubertad, la adolescencia, la adultez, ¿no? La vejez, etcétera. Yo no me podría saltar, ¿no? Después de la niñez, de frente me voy a la adultez. Hay un orden en este tipo de variables. Espero que haya quedado claro. Ahora hablemos de variables estadísticas cuantitativas, que estas sí son numéricas. Estas sí son numéricas, te vas a dar cuenta. Y estas también se subdividen en otras dos. Cuantitativas discretas y cuantitativas continuas. ¿Ya? ¿Cómo son estas variables? Las continuas discretas toman valores enteros. Valores enteros, recuerda. Mientras que las variables cuantitativas continuas no toman valores enteros, más bien toman valores decimales. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos ejemplos, ahí te vas a dar cuenta. Hablemos ahora de las cuantitativas, de cuánto, viene de cuánto, de cantidad. Entonces, las cuantitativas discretas toman valores enteros. Por ejemplo, el número de familias, el número de hijos, el número de animales, el número de hijos. Sí, el número de hijos, sí o sí, vamos a responder con una cantidad, con un número. 5 hijos, 7 hijos, 8 hijos. Ahí sí ingresan los números. ¿Por qué es discreta? Porque acá se utiliza enteros. No puede haber decimal en esta parte. Por ejemplo, no puede haber 2 hijos y medio, ¿no? Cuando hablamos del número de animales, no puedo decir yo tengo 5 vacas y medio. ¿De acuerdo? Entonces, hay que entender esa parte de las variables estadísticas cuantitativas discretas, ¿ya? Se nominan con números, pero enteros, ¿ya? Tú piensas, a ver, observas la variable, ya, puede ser divisible en decimales, en la mitad, en la tercera parte. Si es sí, entonces eso pertenece a una continua. Y no, aquí solamente caben enteros. Ahí es una cuantitativa discreta. A ver, hablemos cómo serían las cuantitativas, ¿no? Numéricas también son estas, cuantitativas continuas, toman valores decimales. Ejemplo, estatura de una persona.
Yo veo la característica o la variable en una población, la estatura de una persona. Agarro mi wincha y puedo medir. Puede medir 1,95 m, punto tantos. Esto es una continua. O sea que hay infinitos valores en la continua. ¿De acuerdo? Otro ejemplo podría ser el peso de una persona. Agarramos una balanza, llevamos a todos los estudiantes, y ahí medimos. Pepito mide 1,70, etc. Carlos mide 1,8. Entonces, estábamos hablando de peso. Disculpen esta parte. Entonces, si hablamos de peso, le alzamos a la balanza, Pepito pesaría 50,3 kilogramos. Carlos pesa 60,3 kilogramos. Y así vamos pesando. Ahí sí hay decimales, fíjate. En esas son las variables cuantitativas continuas. El tiempo recorrido también, por ejemplo. El tiempo recorrido desde tu casa hasta el colegio. ¿En qué tiempo lo haces? En 5 horas, con 5 minutos, con punto tantos segundos. Ahí hay decimales, hay fracción, hay una cantidad de datos que podría asumir estas variables cuantitativas continuas. Ok, chicos, entonces espero que le hayan entendido esta parte de las variables, ¿ya? Porque en torno a esto gira la estadística. Bien, pasemos ahora a los tipos de gráficos que se utilizan dentro de la estadística. Esto sí lo vamos a ver de forma más breve. Mira, los gráficos hay gráficos de barras, por ejemplo, aquí tienes este tipo de gráficos. Generalmente cuando tú ves este tipo de dibujos ya son gráficos de barras. Hay pirámides de población, ese es otro tipo de gráfico. Su ejemplo ahí está, es una especie de pirámide, ¿ya? Otro tipo de gráfico, gráficos lineales, por ejemplo, ahí está, porque se ubican puntitos y luego se enlazan. Puntos, toditos los enlaces son gráficas de líneas. ¿Ya? También hay gráficos de Pareto, el ejemplo. Esto es una especie de gráfico de barras, pero está incluido, algo así por decir, el gráfico de barras y el gráfico de líneas. Estas dos, entonces sería el gráfico de Pareto. Ahí está el ejemplo. Y el gráfico de sectores. Aquí se trabaja bastante con áreas. Generalmente esta parte también le dicen gráfico. Es una repartición, una especie de torta, ¿no? Gráfico de sectores. ¿Ya? Y tenemos también el gráfico de pictogramas. Ejemplo, ahí están, son con símbolos, con dibujitos. ¿Ya? Ese tipo de gráficos. Y finalmente vamos a ver el gráfico de dispersión. ¿Ya? Aquí están dispersos los datos en diferentes puntos cabe. Esos son los gráficos de dispersión. Cada uno de estos gráficos más adelante podremos estudiar con mayor profundidad y detalle. Bien, espero que lo hayan entendido, chicos, y muchas gracias.